Saludos y bienvenidos a otra nueva entrevista en este espacio denominado Al Palo, donde hemos querido en esta cuarentena ponernos en contacto con diferentes amigos, entrenadores y también, por supuesto, personas del fútbol, al fin y al cabo, con la idea de entretener, de hablar un poco de fútbol y también de conocer un poco más a cada uno de nuestros invitados. En el día de hoy y con la idea de meternos un poquito más en el fútbol base, nos hemos puesto en contacto con José Igner, como todo el mundo lo conoce, José Cabrera Guedes, que es entrenador de fútbol, entrenador del Infantil A de la Unión Deportiva Las Palmas, también trabajando dentro del departamento de captación de la Unión Deportiva y también sigue jugando aún en el Becin Club, en la primera regional. Me imagino ya que con la idea de matar un poquillo el gusanillo. Y por supuesto hablaremos también de su dilatada experiencia como futbolista. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jody. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que no es solo para los espectadores, sino también para uno mismo el hecho de poder compartir esta charla. O sea que muchas gracias y encantado. ¿Has podido ver alguna de las entrevistas anteriores? Sí, sí he visto algunas de las que se han hecho por aquí, a Aníbal mismo y a Maxi Barrera y demás, y me quedan algunas por ver, mi amigo Fran y algunas más por ahí, Naranjo y demás. Así que la veré con tranquilidad. ¿Y qué te parece un poco la idea, la iniciativa? Bien, la verdad que bueno, sobre todo en esta época en la que estamos ahora, que estamos en casa y que a veces nos faltan pues cosas por hacer, me parece que es una idea genial porque conoces también un poco más a gente con la que compartes no en el día a día, pero que conoces de siempre, del fútbol y demás, y de esta manera los conoces un poco más en profundidad, empatizas un poco también más con ellos, no sé, puede haber gente con la que hayas tenido buenas cosas y con otras que te hayas enfadado un día en un campo de fútbol y cualquier cosa y al final de alguna manera esto nos humaniza un poco más, nos hace conectarnos un poco más los unos con los otros y empatizar y ponernos en el lugar del otro. O sea que a mí me parece una idea genial que no debería ser solo para ahora, en este momento, sino que puede ser una idea para que cuando estemos en la normalidad también pueda seguir realizándose. Bueno, me alegra que te esté gustando un poco la idea y espero que a muchos que también están sobre todo dentro de este mundillo del fútbol, pues por lo menos les entretenga un ratito que es la idea. Para empezar, como con casi todos, empezamos hablando un poco de la actualidad, también relacionada con el deporte, al fin y al cabo, que es esta cuarentena que ha paralizado todo. Y me gustaría saber primero que nada cómo lo estás llevando en el día a día. Pues mira, al final es verdad que una persona como yo, que es súper activo en el sentido de que solo llegaba a casa para dormir, pues se nos hace un poco más complicado, ¿no? Porque bueno, al final tienes la necesidad esa de estar fuera, de estar con la gente, de estar corriendo, de estar yendo de aquí para allá a todos lados, incluso de hacer deporte con tus compañeros, ¿no? En este caso yo que, pues, que encima tenía la suerte de poder jugar y echas un poco de menos todo eso, pero bueno, al final tratas también de buscar otras inquietudes que uno también siempre ha tenido, ¿no? Ya sea por la lectura, ya sea por escribir, ya sea por cosas que siempre dejas pendientes en casa, que las dejas para cuando ya tengas tiempo, pues ahora que tienes ese tiempo yo creo que es el momento de aprovechar esa circunstancia y entonces al final siempre le ves el lado positivo y en ello estoy, o sea que al final creo que hay que buscarle el lado positivo y el lado productivo también a la situación en la que estamos. Hace pocos días hemos podido ver todos la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol para sobre todo lo que son las categorías Segunda B, Tercera División, el fútbol nacional, que posiblemente yo creo que si la aprueban se va a expandir un poco también al resto de categorías. Pero más allá de todo esto, me gustaría saber tu opinión sobre un poco lo que has podido leer de esas liguillas express y cuál es para ti la mejor idea para finalizar un poco esta temporada.
Yo soy de los que piensa un poco en la línea de que las cosas hay que acabarlas, ¿vale? Las cosas hay que acabarlas y hay que acabarlas de la manera más justa posible, ¿no? Que ya no llegamos a la justicia, porque me refiero que lo más justo posible ya no va a pasar, porque habrán cambios, tomes la decisión que tomes. Lo que no me gustaría sería, pues, ni una liga o una temporada que se cierre solo por la primera vuelta, tampoco una liga que se cierre por lo que has hecho hasta ahora, porque al final quedan partidos por jugar y tú cuando planificas una temporada la planificas a 40, a 38 partidos, no la planificas a que en mayo vayas líder, por poner un ejemplo. Y entonces tampoco me parece justo ninguna de esas opciones. Yo pienso que esto debe pararse por completo y ya esta temporada terminarla como está, no terminada, sino que no se juegue más y que empecemos o que continuemos, mejor dicho, ya la próxima temporada de nuevo en las circunstancias en las que estamos ahora. No le pondría que luego cambian los equipos, porque cambian los jugadores, porque cambian lo que sea. Bueno, pues que cambien, pero los clubes, que al final son los que realmente están en la situación clasificatoria que está cada uno, los clubes deben tener la posibilidad de continuar con lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, que no, esto, mira, te voy a poner un ejemplo diferente, ¿no? Esto es como si terminase la temporada, tú asciendes a regional preferente, por decirte algo, voy a hablar de las categorías nuestras, y empieza a pasar el verano, y en verano tienes otras circunstancias, jugadores que se van porque, por lo que sea, otros que se quedan, otros que cambian de entrenador, cambian de lo que sea, pero el club sigue, pero sigue en regional preferente, a lo mejor ese jugador después se va a primera regional o se va a otra categoría. Es la, Entonces, es la primera vez que escucho esta idea de un poco retomar en el periodo posiblemente post-vacacional donde estaba la liga. No lo había planteado en estas charlas que hemos tenido nadie. Pero sí es verdad que a lo mejor con esta idea tuya, ¿no crees que a lo mejor se pueden perjudicar 2 temporadas en lugar de una? es que sabes qué pasa, que la otra temporada no ha empezado, entonces tenemos tiempo para poder organizarla de otra manera, ¿vale? Que puede ser o una temporada o directamente la no sé, te pongo un ejemplo. Si tú a lo mejor la temporada 2020-2021 la puedes hacer a una vuelta, pero ahí ya partes todo, ya tú partes ya con esa idea, con esa Exacto, ventaja, o sí, sí. sea, vamos a ver, a lo que yo me refiero es, yo quiero jugar a un juego en el que yo previamente sepa cuáles son las reglas. Si todo el mundo acepta y tiene claro cuáles son las reglas a cuando empieza el juego, oye, pues perfecto. Tú sabes que tienes que planificar una liga, a un partido, a una vuelta sola, que por calendario te tocará en casa o te tocará fuera, como por sorteo, pues te la juegas y ya está. Lo que a mí me parece más injusto de todo sería que una temporada donde al principio teníamos unas reglas cambien o haya gente no, perdón, equipos que tengan un beneficio o algo negativo por una circunstancia que no ha dependido de nadie. Entonces yo prefiero empezar, eso es un ejemplo, ¿vale? A lo mejor se ocurren otras ideas mucho mejores, ¿no? No sé. Yo te digo, siempre he dicho en los diferentes debates que para mí solamente hay 2 opciones y un poco casi coincidimos, porque al final mi primera opción siempre es la de terminar, buscar la fórmula, esta podría ser una, de terminar. Pero evidentemente si no se puede terminar, yo no veo ninguna otra opción que no sea la de anular, porque tú has dicho antes una cosa, justamente referente a la siguiente liga, que yo quiero saber las reglas de dónde estoy cuando me apunte, ¿no? Y nadie se apuntó para jugar 28 jornadas, ni una liguilla express, ni que no haya descendido, por poner un poco los ejemplos de todo esto. Yo me gustaría aprovechar porque he encontrado una carta que han redactado recientemente los capitanes y jugadores de varios equipos de la segunda B, y yo creo que aquí se resume muy bien un poco lo que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dice, mediante la presente las plantillas de los diferentes equipos, donde se encuentran el Linense, el San Fernando, el Club Deportivo, el Córdoba, Rayo Majadahonda, etcétera, desea transmitir su disconformidad a la Real Federación Española de Fútbol tras las medidas propuestas para finalizar express el campeonato de la Liga de Segunda División B. Primero, exigimos que se garantice la salud para disputar cualquier actividad deportiva y en caso de que se pudiera retomar la liga, intentar acabar la temporada antes del 10 de agosto, ya que veríamos seriamente.
comprometida la temporada siguiente, perdón, en caso de irse más allá. Por lo contrario, si no pudiesen disputar las jornadas restantes para finalizar la liga, por diversos factores, creemos que lo más justo sería dar la temporada por finalizada para todos los equipos, y en el caso de darse un playoff express, que no jueguen solo los 4 clubes mejores clasificados hasta el momento, ya que entendemos que aún queda liga por delante y muchos puntos en juego que podrían variar esas posiciones llegada a la jornada 38. Bueno, en fin, yo creo que aquí un poco los jugadores tocan los puntos que yo creo que son los más importantes. Lo primero, Sí. evidentemente, el tema de la salud. También alguien planteaba por ahí que a lo mejor los jugadores no quieren jugar con toda esta la que está cayendo. Que es que aquí nadie ha tenido en cuenta La ciertamente. opinión de Exacto, los protagonistas, claro. exacto. A lo mejor ya en esta carta sí vemos que los capitanes, me imagino que están hablando después de haber hablado con sus compañeros, pero que aquí esto es mucho más complicado, y a mí, más allá de opiniones, que tú tienes la tuya, yo tengo, cada uno tiene la suya, pero sí me ha parecido que esta propuesta es algo precipitada, ¿no? Cuando aún no sabemos ni cuándo se puede volver a entrenar los equipos profesionales. Por eso te digo, Odi, que al final yo creo que no tiene sentido plantear esta situación, entre otras cosas, porque al final el fútbol es lo menos importante de todo esto. Al final lo más importante es la salud, primero, de todos y de todos los ciudadanos. Luego es la economía, porque al final en la economía implica la movilidad de las personas, de ir a trabajar, de que la gente vaya a los sitios, a cualquier sitio. Y ya lo último, evidentemente, sería el deporte, ¿no? El deporte, en este caso, el deporte me refiero que implique que la gente Competiciones. sí, competiciones que puedan generar, pues, que se agrave una situación, ¿no? O conciertos o eventos multitudinarios que lo agraven, ¿no? Entonces, para mí esto no es prioritario, para mí esto hay que dejarlo para septiembre. O sea, ahora vamos a centrarnos las energías en otras cosas que realmente son importantes. Y oye, y el fútbol, pues ya lo planificaremos a partir digo, de septiembre, porque creo que, o deseo que en ese momento ya esta situación esté controlada, pero bueno, es que tampoco lo sabremos. Es que hay mucha incertidumbre porque hay desconocimiento y no sabemos lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar pasado, ni cómo va a evolucionar esto, ni qué es lo mejor. O sea, por lo tanto, para mí, además de que terminar la hora y de esa manera que planifican un poco y demás, me parece hacer las cosas deprisa y corriendo siempre van a salir mal, porque eso quiere decir que quieres contentar a todos y al final no vas a contentar a nadie. Y bueno, y por eso yo la idea que a mí se me ocurre, que es la más justa, que me gustaría como futbolista y que me gustaría como aficionado, pues sería la de esa, ¿no? La de que podamos terminar en otro momento, pero terminar y con otras condiciones, si hace falta tener otras condiciones, pero es como te decía, al final uno cuando termina la temporada y va a otra liga, pues al final la afronta también con otras condiciones, ¿no? O sea que no lo vería, o en el mismo fútbol regional no se abre ni se cierra el mercado hasta las últimas 4 jornadas, ¿no? Entonces, ¿qué afectaría a que en septiembre continuemos? Si al final el mercado realmente está en el fútbol regional, está abierto todo el año prácticamente. O sea, puedes tener el mismo equipo en la misma categoría y sí, continuar. El único inconveniente que le vería sería la temporada que viene. Pero bueno, la temporada que viene ya la puedes planificar de otra manera, con otras reglas, la gente ya sabe a lo que se prepara y bueno, y puede ser justo porque tú juegas con las reglas que desde el principio, oye, si es una vuelta y jugamos de enero hasta junio, pues con otras circunstancias y la 2021-2022, pues volvemos a la normalidad. O no, o a lo mejor nos da pie a que lo planifiquemos de otra manera. Es que estas cosas también tienen que servir para mejorar si podemos hacer algo para mejorarlo, ¿sabes? Que bueno, es un poco... Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo he dicho que si esa es la propuesta de Rubiales, me da la impresión de que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Hemos podido también escuchar que la Federación de Fútbol de Las Palmas ha mandado unas preguntas a los clubes para saber un poco su opinión con respecto un poco ya al fútbol territorial, y vamos a ver en qué queda todo esto. Nos hemos puesto hoy en contacto con José Igner para ver otro punto de vista. Hemos estado hablando con entrenadores de fútbol regional, de tercera, algún preparador físico, algún compañero de medios, y hoy sobre todo queremos hablar con José también un poco del fútbol base, que por supuesto pues tiene tantos puntos calientes también sobre la mesa siempre,
y parece que no terminamos de aprender un poco en muchos sentidos de todo lo que vamos viviendo, pero también es verdad que no todo es negativo. Yo siempre digo que a veces el problema que hay es que los medios y todos un poco, lo negativo se multiplica por 10 y lo positivo pues evidentemente pasa un poco más desapercibido. Creo que casi es algo humano, ¿no? No creo que siempre sea con maldad, que también puede pasar, pero creo que a veces vemos cosas positivas de un entrenador, de un jugador, de un club, y mira qué bien, y ok, y en cuanto pasa algo malo, lo multiplicamos por 10 y se llega a todas partes y no creo que tampoco sea todo tan malo ni de esa manera. Creo que hay hechos aislados, creo que hay, por ejemplo, en el tema padres, ¿no? Creo que normalmente son unos pocos, no son la mayoría los que tienen malos comportamientos y creo que son hechos aislados. Es mi opinión, o por lo menos lo quiero ver así por el bien del fútbol base. Entrando un poco por el principio, cuéntanos un poco tu labor en la Unión Deportiva Las Palmas, porque no solamente estás de entrenador con el infantil, sino que también estás dentro de ese departamento de captación. Sí, bueno, este año he continuado con el mismo equipo, misma generación que tenía la temporada pasada, que ahora son infantiles de segundo año, infantil A. Y bueno, y me dedico a entrenar a ese equipo, que además lo compagino con el tema de captación, ¿no? Bueno, no solo estar siguiendo a mi propio equipo, sino al resto del fin de semana te lo pasas en diferentes campos por ahí de la isla, viendo jugadores de todas las categorías. Y bien, la verdad que me apasiona, o sea que al final uno lo hace con gusto, es verdad que pasa muchas horas en campos de fútbol, frío, lluvias, calor, eh, todas las circunstancias, pero aprendes bastante. Incluso te diría que la parte de scouting o de captación me ayuda también como entrenador, porque al final tienes más conocimiento, ves más fútbol, comparas, te da tiempo a comparar. Y bueno, la verdad que es una tarea bonita, es costosa en el sentido de que bueno, que te levantas un domingo a las 9 de la mañana para ir a Galdar a ver un partido. Te pongo un ejemplo real, de irte de vecindario a Galdar a ver un partido a las 9 de la mañana, a ver un portero y luego no le llegan a puerta. Entonces, ¿sabes? Te sientes como, joder, tío, o sea, te pegas el palizón y tal, y dejas a la familia, dejas todo, dejas un trayecto largo y al final ni ves lo que venías a ver, ¿no? Entonces, pero bueno, al final ves otras cosas, sacas otras conclusiones, siempre hay algo positivo que le puedes sacar, ¿no? Pero evidentemente es un esfuerzo, es un sacrificio y, y al final, pues bueno, te tiene que gustar mucho para que realmente eso lo lleves a cabo, ¿no? Y bueno. En esta cuarentena tienes contacto con los niños, sobre todo estamos hablando de edades diferentes a lo que hemos hablado anteriormente y no sé exactamente cómo se lleva esta situación con niños en categoría infantil. Bueno, al final físicamente, que es lo que siempre nos preocupa más a los entrenadores cuando hay un parón, con un equipo infantil no es un tema que sea demasiado relevante, ¿no? Yo creo que eso para otras categorías superiores, cadetes, a partir de cadetes, juveniles y demás y tal, que encima tiene otro tipo de competiciones también, pues bueno, sí es verdad que es algo más relevante. Aún así, pues al principio, cuando pasó todo, pues les envié pues un poco de unas tareas, ¿no? Para que ellos fuesen haciendo en casa y demás y bueno, vas teniendo un contacto con ellos, pero más a nivel personal, ¿no? Porque al final los echas de menos y quieres estar con ellos en el día a día y bueno, y te vas hablando con ellos, oye, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? Pero bueno, más un tema más personal que por ser entrenador, sino porque al final, te digo, estás conviviendo con ellos en el día a día, los ves todos los días y de repente pues no los ves más, ¿no? Y bueno, y se echa de menos ese día a día. Te digo, a nivel personal sí mantienes el contacto por eso, porque los echa de menos y porque al final creo que también ellos necesitan un poco, pues, que se acuerden también, ¿sabes? Sobre todo cuando eres tú el entrenador, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, yo creo que ya muchos saben y conocen un poco la historia de José Igner como jugador de fútbol, ya que seguro en diversas entrevistas lo han podido escuchar, pero bueno, por si alguien todavía aún no sabe, José tuvo la gran fortuna, creo yo, por lo menos así lo veo yo, de cuando era jugador en edades
bastante jóvenes, creo que de por ahí, por cadete, juvenil, aparte de Unión Deportiva Las Palmas, pues creo que estuviste tanto por el Barça como por el Español y me gustaría un poco que me resumieras pues esa historia tuya como jugador. Pues mira, yo salgo del Ingenio, que es es mi equipo, ¿vale? El equipo de mi pueblo, es mi equipo de siempre, en el que siempre lo llevas a todos lados con orgullo por donde está. Y no solo al equipo, sino al pueblo, ¿no? Y de ahí empiezo a jugar y encima empiezo tarde porque yo empiezo siendo alevín y de portero, o sea, yo no hice la etapa de Benjamín y por eso a veces hoy, y esto tiene que servir también de reflexión, cuando la gente me dice niños tan pequeñitos que empiezan a hacer entrenamientos específicos, que se obsesionan con el tema de que tienen que entrenar esto, que tienen que hacer lo otro, tal, y digo, tío, si yo no hice nada de eso, al contrario, o sea, y era hasta malo, o sea, yo quiero decir, nunca tuve nada de eso, ¿no? Que no estoy diciendo que no hace falta, no haga falta tenerlo, pero yo no lo tuve y encima empiezo en alevines y empiezo jugando de portero, que ni siquiera de jugador. Luego surge una circunstancia en el equipo que yo me puse malo y tuvo que jugar otro de portero y ese que lo hizo muy bien. Entonces el entrenador nos dice que pues, si compaginamos la posición de portero con de jugador, yo le dije que sí. Yo soy derecho, pero mi ídolo era Roberto Carlos y le dije, pero yo quiero jugar de lateral izquierdo. Yo, coño, pues si eres derecho. Y yo, bueno, pero es que quiero jugar de lateral izquierdo. Pues nada, en ese momento pues el entrenador me pone de lateral izquierdo y en el minuto 2 de partido, del primer partido que juego, meto en Mogán un golazo por la escuadra desde 40 metros, no sé cuánto, y se quedó todo el mundo, pero ¿y este tío? Y claro, a partir de ahí empezó pues una historia en la que tú dices, joder, este tío es mejor jugador que portero. Y el otro era mejor portero que jugador, pues entonces, oye, nos plantea la entrada, oye, ¿se quieren quedar así? Pues venga, perfecto. Y ahí empiezo a jugar al fútbol, imagínate, o sea que así es como empiezo. Y de allí pues voy a Las Palmas, el año que subo a primera, a la etapa de Sergio Cresci hace muchos años. Fui a hacer las pruebas con un montón de jugadores ahí en fila colocados y encima todos éramos delanteros, todos los que quedábamos al final, porque yo venía tarde y al final me termino quedando en esas pruebas. Muy bien, me quedo en Las Palmas, infantil de Las Palmas y en infantil de segundo año, perdón, cadete de primero, pues sabes que en el Campeonato de España se jugó aquí en el Maspalomas y lo jugué con Las Palmas. Jugaba el Valencia, el Barça, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Celta, jugaban todos. Y yo era de primer año cadete, entonces era un caramelo porque estaba libre. Todos los de segundo año están atados, pero yo estaba libre. Y entonces me viene el Español, el Atlético de Madrid y el Villarreal. Y entonces decidimos ir al Español, ¿vale? Pues porque planteaba mejores condiciones, temas de estudio, por la ciudad y demás. Y me voy al Español, estoy allí cadete de segundo, juvenil de primero, juvenil de segundo, juvenil de tercero y en último año juvenil, o sea, ya regional, pues bueno, sale lo del Barça que venía de antes, lo que pasa es que yo tenía contrato con el Español y sale lo del Barça. Y como lo del Español, pues no, la persona que nos renovaba, que era Cristóbal Parralo, que fue futbolista, pues en esa temporada él se marcha, habíamos llegado a un acuerdo para renovar, pero él se marcha en marzo de esa temporada, pues dimite y demás, y nos quedamos un poco sin nada. Y en medio de ese nada aparece el Barça. Entonces, claro, yo estaba entre el Barça y esperar al Español con la incertidumbre de que no sabía si la persona nueva, que era Paco Herrera, que luego llegó Paco Herrera, pues iba a contar con nosotros o no, porque no sabíamos lo que iban a hacer. Y joder, entre no tener nada y tener el Barça, al final vas a pájaro en mano, ¿no? Y bueno, y que era el Barça, ¿no? Que no era cualquier equipo. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya después del Barça empieza a jugar en segunda B, en tercera y tal, y me pilla la crisis de por medio, que eso fue lo peor, porque sí, te salen ofertas para jugar, pero ¿para jugar en qué condiciones? O sea, te vas a Cuenca por 900 euros, dejando todo atrás y demás, es complicado. Y luego 900 euros que no sabes si te van a pagar, porque estuve en equipo meses sin cobrar, entonces es complicado, ¿no? Por eso que bueno, pero bien, fue una experiencia bonita, de la que aprendes un montón de cosas y de la que estoy súper orgulloso como tú dices, yo me siento un privilegiado de haber estado en los equipos que he podido estar y de disfrutar de lo que he podido disfrutar y aprender, está claro. Y también es verdad que no hay que infravalorarlo, también una carrera de futbolista en el fútbol canario interesante, pasando por, como tú dijiste, resumido muy rápido, pero por diferentes clubes míticos de la tercera. Yo recuerdo así muy rápidamente
Telde, Estrella y no sé si se me olvida, seguro que alguno más por ahí. El Villa que estuvo más Villa, es tiempo, verdad, Villa, sí, sí. Lanzarote, vecindario. Es verdad, vi hace poco algunas fotos de la época del Lanzarote también por ahí tuya. Y sí, sí. No, Y no, la verdad te digo bueno, que luego aquí en Canarias jugaron equipos que, jolín, sobre todo el Villa y el Lanzarote quizás han sido los dos equipos por los vestuarios que he tenido al final, ¿no? Porque han sido los vestuarios súper sanos y eso que en Lanzarote tuvimos un descenso, o sea, imagínate lo bueno que era el vestuario, ¿no? Pero bueno, que sí, que la verdad que bueno, que he tenido suerte de estar en esos equipos. coincidimos en el nivel 3 creo, haciendo el dicho nivel de Entrenador. entrenador. Y la pregunta es cuándo decides un poco empezar ya con esto de sacarte el título de entrenador, el primer nivel y meterte ya un poco a dirigir. Pues mira, cuando yo era juvenil, estaba en mentira, cadete, cuando yo llego al cadete del Español, me acuerdo que mi segundo entrenador en el cadete nos propone un día, oye, las escuelas del Español necesitan monitores, ¿vale? Y si quieren alguno y tal, se pueden ganar un dinerillo extra y demás y tal. Y bueno, y como a mí me gustaba el fútbol y tal, pues ahí empiezas, ¿no? Y empiezas sin nada, sin conocimientos y sin nada. Al final eres cadete, yo tenía 16 años, ¿no? 15, 16 años. Y ahí empecé a entrenar. Y recuerdo bueno, que yo estaba con otros yo era el monitor de otro entrenador, ¿no? Y algunas veces el entrenador, que se llamaba Lluís Planagumá, que ahora estuvo de entrenador en el Hércules y ha estado por ahí, Español B y demás, Villarreal B, y me dice, un día lo veo que se pone a observarme desde fuera. Me dice, oye, Canario y tal, y dice, a ti se te da muy bien esto, ¿eh? Me decía yo, ¿sabes? Para mí, siendo cadete, pues era un orgullo. Y dice, no, no, le explicas muy bien las cosas a los niños y tal. No, no, muy bien y tal y bueno, ahí se quedó el tema, ¿no? Siempre se me quedó eso ahí, ¿no? Pero bueno, sigues tú haciendo tu vida y tal, y sigues de jugador, al final tú piensas en jugar, eso no le das ni importancia, ¿no? Y, y bueno, al final continúas tu vida y siempre con esa historia. Cuando estoy en el Barça, nosotros teníamos que ir al psicólogo. Todos teníamos que pasar por la psicóloga en este caso, ¿no? Bueno, que Andrés Iniesta ha hablado mucho de ella en su etapa que lo pasó mal, cuando ganó el Mundial y demás, que se llama Inma Puig. Y bueno, es una crack, la verdad. Y tuve la suerte bueno, de poder compartir con ella pues todas las cosas, ¿no? Relacionadas con el fútbol y demás. Y siempre ella me decía lo mismo. Dice, yo no sé hasta dónde vas a llegar como futbolista porque no te conozco y porque no lo sé. Pero como entrenador sí que creo que podría ser un buen entrenador. Siempre me decía esa frase. Y claro, ya pues una circunstancia más que te llega y que te hace encender la luz y decir, oye, pues si me lo está diciendo gente que está capacitada, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo tirar por ahí. Pero bueno, tampoco te lo planteas, tienes 20 años, eres futbolista, solo tienes eso en la cabeza, ¿no? Y ya cuando estoy en vecindario aquí, pues en el Ingenio, pues amigos míos, oye, José, coge este equipo, por favor, y tal. Yo, mira, yo no puedo, yo viajo el fin de semana, tal, no, ¿sabes? No me puedo, si me dedico al 100%, por favor, y tal, no sé cuánto. Bueno, al final cogía siempre los equipos que nadie quería, ¿no? A mitad de temporada, colistas, no iban los pibes a entrenar, un desastre siempre, ¿no? Pero me motivaba, yo, bueno, venga, pues al final lo cogía y me salía bien las cosas. Luego me voy a Lanzarote y tal. Cuando vuelvo, lo mismo, estaba en una murga. Yo estaba en una murga ahí de Nahuimes y tal, y el Presi y Alexi me dice, tengo un juvenil que es un desastre, tal, no sé qué, por favor vente y cógelo y tal, no sé cuánto. Y yo, vale, yo no puedo dedicarle tanto tiempo. Mira, José, me da igual, esto es hagas lo que hagas, lo vas a mejorar, porque esto es un desastre. Tal. Pues nada, me meto igual que la experiencia anterior, me meto, me implico, y al final estuve allí 3 años, ¿no? Aparte, hay una frase que me dijo un jugador cuando llegué que dije, va, este no me conoce de nada, ¿sabes? Porque, claro, era un equipo que había tenido 3 entrenadores, que no le estaban saliendo bien las cosas y tal. Y cuando entro por la puerta, un jugador dice, va, otro que cuando nos conozca en 2 semanas nos va a dejar tirado. Y yo lo miré así, ¿sabes? Como diciendo, este no sabe lo que acaba de decir ahora. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa, cuando tú dejes de ser juvenil, yo dejo de entrenar a este equipo. Si no me echan o si no tenemos que salir antes de esto. Y el tío aquel día me dice, vale, sí, sí, ya, ¿sabes? Como diciendo, venga. Pues al final se cumplió. Cuando ese jugador dejó de ser juvenil, yo dejé de entrenarlo también porque ya no podía entrenarlo por motivos personales y laborales y tal. Pero cumplí la palabra,
¿sabes? Porque al final a mí como entrenador me da igual estar en un equipo ganador o no ganador. Al final lo que a mí me gustaba era interactuar con los jugadores y sobre todo me motivaba el hecho de entrenar equipos que para mí fueran un reto, ¿no? Y después de la UIME, pues lo mismo, dejo de entrenar y tal, y me pasa lo mismo en vecindario, ¿no? En vecindario, cuando el fútbol base estaba bastante complicado y tal, Alberto Ventura me llama un día, José y tal, ¿te gustaría entrenar? Que tengo un infantil aquí y tal, no sé cuánto. Y nada, yo lo mismo, un equipo que, este era un buen equipo, pero bueno, no era de los que el vecindario que estaban primeros, líderes y tal, sino iba quinto y tal. Y nada, digo, pues venga, Alberto. Bueno, Alberto es amigo mío y tal, y al final, pues bueno, lo haces porque te gusta y fue por marzo por ahí. Y ahí empiezo en el vecindario, termino esa temporada y ya luego empieza Vecin Club y tal, porque fue cuando quitan el fútbol base y ahí ya empieza todo lo demás. O sea que, que esa es mi conexión como entrenador. Muy bien, y en todo este periodo, experiencias, como ya nos has contado, de todo tipo, pero ¿hay alguna en concreto? Me vale que me destaques, no me importa si es como jugador o como entrenador, pero alguna experiencia positiva y negativa que para ti te han quedado marcadas como las más importantes. La negativa como futbolista, las lesiones. O sea, las lesiones. Yo he sido un futbolista que nunca he podido encadenar 5 partidos seguidos. Cuando mejor estabas, ¡pum! Rompías. Cuando mejor estabas, rompías. También por desconocimiento. Hoy en día tengo un conocimiento de mi propio cuerpo y de temas de gimnasio y temas de alimentación y temas de tal que antes era un inconsciente en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y te ves joven, te ves que puedes con todo y esto lo pasas rápido y bueno, yo era una persona que rechazaba el gimnasio porque entendía, absurdamente pensaba que el gimnasio me iba a hacer, me iba a ganar músculo y me iba a hacer más lento y yo vivía de la velocidad, de ser explosivo y al final te das cuenta con el tiempo y con la experiencia y con lo que sabes ahora y digo, qué tonto, ¿sabes? Qué tontería pensaba, ¿no? Y al final, pues eso ha sido la parte que yo más la parte negativa, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las lesiones, porque te hace perder oportunidades y momentos puntuales en los que estás bien que te dejan perder cosas. Y las positivas, pues son más, la verdad, son muchísimas más. Pues la gente que he podido encontrarme en este camino, las ciudades o los lugares en los que he podido vivir, que he podido conocer, los países incluso, con torneos, con viajes y demás. Y sobre todo, la forma de vivir. Al final, para mí, yo entiendo la vida como entiendo el fútbol, ¿no? Y eso ha sido la experiencia más gratificante, ¿no? Que he podido recibir yo, porque te aporta como persona también, ¿no? Y bueno, y te digo pero las positivas afortunadamente son muchísimas más y me dejo muchas atrás, ¿eh? Sí, al final cuando uno lleva muchos años en esto del fútbol, tanto jugando como entrenando, hay muchísimas, pero siempre hay alguna que por algo en concreto pues suele marcar. Antes nombrabas algo de que ya diferentes personas veían algo en ti y por ahí va un poco esta pregunta y me gustaría que me contaras tu opinión sobre si crees que un líder se nace o se hace. Yo creo que eso es vocacional, porque, bueno, te pongo en mi caso, cuando estas personas veían en mí que podía ser que podía ser entrenador, lo de buen entrenador ya lo dejamos a la interpretación, que podía ser entrenador, creo que es porque lo hacía de manera natural, porque a mí nunca nadie me enseñó ni me explicó cómo tenía que dirigirme a las personas o cómo no. Esto es igual que ser profesor, ¿no? Y yo conozco grandes profesores que tienen muchísimo conocimiento, pero que no saben transmitir todo ese conocimiento que tienen o toda esa experiencia. Y a veces incluso a esas propias personas que son de esa manera es frustrante, ¿no? Porque si, joder, si yo me sé todo esto y no soy capaz de llegarle a la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de eso se nace, pero también creo que también se puede aprender, ¿vale? También es algo que se puede aprender y que también se puede mejorar, eso por supuesto, pero partimos siempre de la base de la vocación que tenga cada uno, ¿no? Y creo bueno, que el que tenga la fortuna de tener una vocación para lo que sea, ¿eh? Por ejemplo, yo no podría ser enfermero, eso lo tengo súper claro, no, yo yo creo que eso también es otra de las profesiones que debe ser vocacional, me gusta ayudar a los demás,
pero sufro mucho poniéndome, porque empatizo todo el rato, o sea, me llevaría los problemas del otro, me los llevaría conmigo y entonces no podría ser enfermero o médico, ¿no? O sea, no, creo que son dos profesiones que tampoco podría ser juez o árbitro, porque ¿qué es lo más justo? Yo empiezo a pensar en qué es lo más justo y puede ser justo muchas cosas. ¿Y qué decido? ¿Y por qué decido esto? ¿Por qué no quiero tener esa responsabilidad? Porque no. Por eso creo que esos son profesiones, ejemplos de profesiones que son vocacionales. Hay gente que de naturaleza se le da muy bien ese tipo de profesiones, ¿no? Y yo las admiro. Sabes que estamos también formulando preguntas de los otros entrenadores sin saber realmente a quién les va la pregunta. Y la verdad que no lo hemos hecho queriendo, pero la pregunta que nos dejó Naranjo nos viene muy bien porque tú estás al 100% en la etapa formativa, en ese infantil de la Unión Deportiva Las Palmas. Naranjo, y ya de paso te voy animando a que te vayas anotando por ahí alguna pregunta, o si ya la tienes en mente o No, alguna no la pregunta, tengo. pues que al final de la entrevista nos la dejes por ahí. Bueno, Naranjo nos decía la siguiente pregunta: ¿qué te gusta más, enseñar o ganar? Pues mira, voy a ser franco. Me gustan las dos cosas y creo que las dos cosas tienen que ir de la mano de manera sana, que es en donde yo creo que está la clave, ¿no? Porque al final ganar, y no es solo el hecho de querer ganar una competición o querer ganar un partido, ganar es también ganarte a ti mismo, ¿no? Es esforzarte a ti mismo, superarte a ti mismo. Yo creo que si nosotros le quitamos ese componente a las cosas, creo que no sería tampoco lo más educativo posible. Porque al final el ser humano, por naturaleza, quiere mejorar siempre, quiere hacer algo mejor. No se va a conformar con aprender una cosa, pero ¿para qué quieres aprender eso? Porque a veces también eso es un poco hipócrita, ¿no? O sea, si tú quieres aprender algo es porque quieres mejorar y quieres mejorar porque quieres competir más y si quieres competir más es porque quieres conseguir algo, quieres tener éxito en algo. Luego empezaremos a valorar qué es tener éxito. Para unos pues se le dará mejor o valorará más el éxito en una cosa o otros en otra, pero al final todos realmente tenemos la naturaleza de progresar en la vida, ¿no? Como persona, como deportista o como en un trabajo o lo que sea, ¿no? Luego, donde yo creo que está la clave de todo esto es en si es sano o no es sano, en si es excesivamente ambicioso, egoísta o si no. O sea, yo creo que ahí es donde está la clave. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con naturalidad. A mí me apasiona enseñar y es súper gratificante, pero todos los que enseñamos y para que sea gratificante tiene que ser recíproco, ¿no? Y tenemos que tener la aprobación del jugador, de los padres o del club. Eso también es ganar, de alguna manera. Eso también es un poco egoísta, es ego, ¿no? O sea, quiero que mi trabajo también se reconozca. Entonces, bueno, y no es malo, eso no es malo. Lo que es malo es que eso no sea sano y que eso sea de una manera destructiva, ¿no? Por lo tanto, yo disfruto más de enseñar, ¿vale? Y contestando la pregunta, pero sin ser tampoco sin la falsa modestia, ¿no? De decir, no, pero ganar no me importa nada, no, no es verdad. O sea, yo soy súper competitivo. De hecho, yo prefiero entrenar a un equipo en el que tenga un reto más complicado que un equipo que sea ganador, porque para mí eso no es ser ganador. Para mí ser ganador, y esto a lo mejor puede ser más egoísta, no lo sé, ¿eh? Pero ser ganador es coger algo que no funciona y hacer lo que funcione. Eso es enseñar, eso es gratificante, pero eso también es ser egoísta, ¿vale? Porque el reconocimiento puede ser mayor. Entonces, bueno, yo pienso de esa manera y por eso me gusta ser honesto, ¿no? Pero no con los demás, sino conmigo mismo, no engañarte a ti mismo, decir, no, quiero ganar, no me importa ganar, no. O sea, a todos nos gusta ganar, nos gusta el reconocimiento, nos gusta que se nos valore, nos gusta que eso sea así. Pero vuelvo a repetirte e insisto, porque para mí eso sí que es lo más importante, es de qué manera, a qué precio, es sano, es destructivo. Ese es otro tema, que es el que realmente hacemos mal, no el que queramos ganar. Eso no es malo, eso es natural, es sano
y es un componente que tiene que estar siempre. Así que Sí, no sé si te... partimos de la base que al final, cuando sobre todo hablamos ya de la competición, todos nos apuntamos a la competición para ganar. Evidentemente, ahí hay después muchos factores, como tú bien has descrito, que hay que analizar bien para saber cómo y de qué manera queremos llegar a ese fin que es ganar un partido, ganar un campeonato o lo que sea. Sí es verdad que también, de alguna manera, se puede haber confundido algunos términos y parece que hasta querer ganar puede ser llegar a ser malo, ¿no? Parece que se ha dado tanta caña, a lo mejor un poco con lo de la formación y todo esto, que yo siempre he dicho, y ahí puede que estemos un poco de acuerdo, en ese sentido de lo que has dicho, que al final tienen que ir de la mano, ¿no? Tienen que ir de la mano el formar con el competir, y después el competir te dará la posibilidad de ganar o no. Pero bueno, en fin, aquí sabemos que, y nos encontramos, yo personalmente me he encontrado en el fútbol base con un poco de todo. Me he encontrado con entrenadores que creo que están confundidos porque creo que no están en la categoría para hacer ciertas cosas. A lo mejor el fin que tienen es para otra categoría. Yo a veces les digo, este entrenador es bueno o malo, y yo siempre digo lo mismo. A lo mejor ni siquiera se trata de que el entrenador sea bueno o malo, sino que es bueno o malo para esa categoría en concreto. A lo mejor es muy bueno en otra categoría, pero en esta otra categoría es malo, ¿no? Y ese es a lo mejor el punto donde creo que hay que tener en cuenta lo que hacemos. O sea, que no es lo mismo entrenar a un equipo de primera regional que a un alevín. Es a Sí, donde sí, yo sí, quiero sí. ir a parar, ¿no? Bueno, con todo esto, para no enrollarnos mucho, ¿qué es lo más difícil de ser entrenador para José Igner? Lo más difícil. mm, no, buena pregunta, no. Me dejas en blanco, la verdad. Fran, creo que Fran fue el que nos dijo que no llevaba bien el tener que dejar a gente fuera o en el Sí, banquillo cuando han trabajado bien toda la sí, puede semana. ser. Sí, sobre todo cuando con niños. Sí, tienes razón. Quizás esa pueda ser de las cosas más complicadas, porque evidentemente tienes que tomar decisiones en las que hay una reglamentación y siempre yo le digo a los jugadores que el fútbol no es ni justo ni es injusto, porque en el momento de que tú tienes que alinear a 11 futbolistas, ya no puedes valorar eso como justo o injusto, porque probablemente no lo merezcan 11, pueden merecerlo más o menos. Es que a lo mejor puede haber una semana que merezcan 8 y tienes que alinear a 11 igualmente. Entonces, evidentemente esa es la parte bueno, que al final, sobre todo en los niños, yo creo que los adultos también, ¿no? Porque al final son personas y tienen también ilusión por lo que están haciendo, pero sobre todo en un niño más, ¿no? Porque los niños lo viven de otra manera y sí, estoy de acuerdo. Esa puede ser la parte más, más complicada como entrenador. Sí. José, no sé si me puedes responder, porque a veces entiendo que hay preguntas que tocan temas internos de los clubes. Tú además estás en la Unión Deportiva Las Palmas y sé que hay algunos puntos que son un poquito más delicados. Respóndeme si puedes y si no. Pero sí es verdad que me gustaría saber, porque yo tengo entendido que la organización interna en ciertos aspectos de la Unión Deportiva Las Palmas, como tiene que ser, es un club profesional al fin y al cabo, es diferente a la del club de pueblo o de barrio, donde estamos acostumbrados a trabajar. Me refiero en cuanto a que los padres suelen quejarse de cuando el niño no juega, de cuando el niño juega poco, de cuando el niño no juega en la posición en la que ellos creen que tiene que jugar. Bueno, para nosotros ya sabemos lo que hay con todo esto, pero ¿cómo trabaja la Unión Deportiva Las Palmas en ese, digamos, trato entre club y padre? Bueno, al final el tema de los padres, eso pasa igual en casi todos los sitios, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, en Las Palmas se tienen reuniones con los padres, son cercanos también a los padres en el sentido de que cuando alguien plantea cualquier preocupación personal de cada niño o de lo que sea, pues se les intenta ayudar siempre y cuando evidentemente sea de manera educada, ¿no? Y aparte en esto te digo ya que Tono no es una persona súper, súper, súper abierta. Él puede tener mil cosas, mil tareas, mil ocupaciones
que si tiene que atender a un futbolista, a un padre porque tiene una necesidad, pues lo hace. Y eso lo he visto yo en primera persona. O sea que en ese sentido la verdad que bueno, que son cercanos con respecto al tema de los padres. Y bueno, creo que es una manera acertada también. O sea que yo lo que sí creo es que la gente nos cuesta a veces diferenciar o aceptar que Las Palmas es un club profesional y los objetivos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas son totalmente diferentes al resto de los equipos que están en la isla, pero no porque sean mejores o porque sean peores, porque el primer objetivo del resto de los clubes es un aspecto social. El niño que vive en Ingenio, por poner el ejemplo de mi propio pueblo, cuando va al Ingenio no va a ser futbolista, va a jugar al fútbol, y es diferente ser futbolista que jugar al fútbol. El niño que va a Las Palmas va a ser futbolista. Y en Las Palmas hay una plantilla de 20 futbolistas y los 20 van a ser futbolistas. Y los 20 que están en Ingenio, pues uno quiere ser futbolista, el otro quiere ser ingeniero, pero le gusta el fútbol, el otro no le gusta el fútbol, pero el padre lo mete allí porque tiene que hacer deporte, y los objetivos son muy diferentes. Y ahí es donde yo creo que primero tenemos que saber cuál es el objetivo que tenemos cada uno. Y a partir de ahí podemos crecer, podemos ser ambiciosos, podemos tener proyectos interesantes, y eso es otro tema. Pero tenemos que partir de la base de cuál es nuestro principal objetivo. Y yo creo que eso es lo más claro que tenemos que tener. Ahora que mencionas todo esto de los clubes de barrio, de los diferentes aspectos sociales y demás de los clubes y demás, sí que me viene a la cabeza, escuché el otro día, no recuerdo bien, era un entrenador conocido, pero ahora no recuerdo quién, bueno, lo leí más bien, y decía algo así como que el problema que había actualmente es que los niños ya no juegan al fútbol en la calle, ¿no? Y eso te daba una serie de cosas antiguamente que hoy en día no se están dando en muchos aspectos. ¿Qué opinión te refiere un poco en cuanto a el fútbol de antes y el fútbol de ahora entrando en ese terreno de los niños, de los cambios que han habido de nuestra infancia y la de los niños de hoy en día? Mira, yo creo que estamos en un momento cultural, social, relacionado con el fútbol, en el que se están chocando dos mentalidades, ¿no? Somos los de antes, que veíamos el fútbol de una manera, que, que entendíamos las cosas de una manera, y las nuevas generaciones, ¿no? Que ven el fútbol de otra manera, que nos enfadamos con ellos porque no lo ven como nosotros lo veíamos, porque no le dan la importancia que nosotros le dábamos, porque no se juega tanto en la calle, entonces eso tiene una repercusión en el futbolista de manera diferente. Entonces yo he llegado a este punto, he pensado, y esto lo he pensado muchas veces, en el que digo, bueno, ahora es donde tenemos que pararnos y empezar a unir criterios, ¿vale? Y a unir criterios partiendo desde ¿dónde? Pues partiendo desde el contexto. Porque por mucho que yo quiera inculcarle a un jugador hoy día lo que yo viví y como yo lo sentí y como yo lo hice, que era lo mejor, pues no se lo voy a poder explicar de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros éramos pequeños no teníamos ni videojuegos, no teníamos ni móviles, no teníamos nada, y nuestra motivación era desear que fuesen las 5 de la tarde para echarte a correr de tu casa hasta el campo del Ingenio, campo de tierra, encima, que tú dile a un niño que se meta a un campo de tierra, y incluso estar allí media hora antes, no, una hora antes del entreno, para que llegue el entrenamiento, entrenar y tal. O sea, teníamos otra motivación. Hoy en día tú estás en tu casa con un pedazo de tele espectacular, con un juego que casi que parece que estás viendo a Cristiano Ronaldo o a Messi en primera persona, que puedes hacer 20.000 cosas, con un sillón espectacular, súper cómodo. A las 7 de la tarde vas a ir a entrenar con el frío que hace, a correr encima, que tengo que correr, que ni siquiera voy a jugar, sino voy a correr. Evidentemente apetece menos, pero a los niños de ahora y a nosotros mismos. O sea, el contexto ha cambiado porque ha cambiado la sociedad, ha cambiado todo. Entonces, venga, yo voy y digo, venga, pues tenemos esta situación, ¿cómo podemos buscar motivaciones para que para mí ir a entrenar me guste más que quedarme en mi casa jugando a la Play o hablando por el teléfono con cualquier persona? Pues ese es el debate, ¿no? Y ahí es donde yo creo que debemos sentarnos y empezar a lo mejor a cambiar la estructura, cambiar la metodología, cambiar el sistema, pues porque hay que hacerlo, porque las cosas evolucionan y nosotros no podemos seguir anclados en el pasado, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Yo, de manera individual y de manera personal, trato de buscar las mismas soluciones
y de exponerlas, ¿no? Ya sea entrenando, ya sea en los campus, ya sea en los sitios en los que participo yo, dentro de lo que puedo, ¿no? Pero que intento, pues, buscar esas soluciones. Y al final hay una cosa que eso no lo sustituye nada, y es el querer competir, el querer, el salir a la calle, el estar, la calle no la tenemos. Entonces, ¿cómo complementamos nosotros la calle? Entrenando, ¿no? O sea, por mucho que nosotros entrenemos a un niño, sea Ledín, Benjamín, que los veo, entrenamientos personales, técnicos, tácticos, físicos, a tope, por mucho que nosotros le demos eso al futbolista, lo que estamos consiguiendo es que el niño cuando sea juvenil ya esté aburrido del fútbol. Porque parecerá un viejo en cuanto ha tenido una experiencia y una presión que no le toca. Y al final, el otro día, con unos amigos de fútbol, debatíamos este tema y decía, oye, ¿por qué hay muchos más futbolistas que de las canteras profesionales, las que sea, les cuesta más llegar de Benjamín al primer equipo? Y en cambio llega uno que viene de jugar en el Amurrio del País Vasco, que ni jugaba al fútbol, que trabajaba con su padre no sé dónde, tal, no sé qué, hace una buena temporada, se va a un filial y pum, llega al primer equipo y se hace futbolista profesional. Porque hay más casos de esos que de los que uno forma en el día a día, ¿no? Que no sabemos cuál es el dato, pero sería interesante saber cuál es el dato, ¿no? Y en cambio hay muchos de lo otro y demás. Pues yo le planteaba, yo, claro, es que el futbolista que viene del fútbol base profesional viene con una exigencia máxima desde que es pequeño. Y cuando llega a juveniles está quemado porque por esa exigencia, por esa presión constante que tiene ya el hecho de estar jugando en un club profesional. Y en cambio el otro viene con la mente libre, viene despejado, viene a aprender sus experiencias, viene de pasarlo mal, entonces sabe cuando llegan las vacas flacas, sabe pasar por una situación, sabe aceptar no jugar en un momento determinado, sabe esperar, sabe ser paciente y encima disfruta más que el otro, porque para él estar ahí es un sueño y dice, coño, pues de repente estoy en la Real Sociedad B o en el Bilbao B, pues es una motivación y entonces ya encaras el resto de tu carrera con una motivación diferente, ¿no? Entonces yo creo que nos confundimos en el creer que formar mejor a un futbolista o obsesionarnos con entrenarlo y no con jugar, porque yo siempre hago esa distinción. No es lo mismo entrenar que jugar. Cuando tú juegas disfrutas y te los pasas bien. Cuando tú entrenas ya no disfrutas tanto porque estás entrenando porque quieres conseguir un objetivo puntual. Tú cuando juegas no quieres conseguir ningún objetivo. Y por ahí yo creo que deben ir los tiros, ¿no? Y bueno, pues me podría extender mucho con esto porque te digo que lo he pensado mucho y que lo sigo reflexionando mucho y creo bueno, que me parece algo que es importante. Sí, estaría bien, la verdad, poder hacer una encuesta un poco sobre esos casos y ver un poco estadísticas. Antes mencionabas metodología, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué metodología usa José Igner en la actualidad y un poco así de forma rápida, un resumen de una semana normal de entrenamiento, cómo se distribuye en este caso en tu equipo? Pues mira, nosotros con respecto a la metodología estamos, tanto Tana, José y yo en nuestro equipo, por nuestras inquietudes y demás. Hacemos mucho análisis por Nakesport y por diferentes medios. Utilizamos mucho la tecnología y ese tipo de información para sacar conclusiones objetivas, no definitivas ni absolutas, pero sí que nos ayuden a nosotros en la opinión subjetiva. Para nosotros es fundamental porque sacas muchas conclusiones que no ves de manera subjetiva, ¿no? Entonces, aplicamos eso al mismo tiempo que también valoramos mucho la naturaleza del futbolista, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta con el jugador, con nosotros mismos, en el que les pedimos que desarrollen cuáles son los movimientos que hacen de manera natural en un partido, jueguen en la posición que sea. Pues mira, yo normalmente hago esta jugada, yo normalmente hago este pase, yo normalmente hago me gusta esto, ¿no? Yo me pongo de mí de ejemplo, ¿qué jugada me gusta a mí? ¿Qué intento hacer siempre que puedo? Pues me encanta centrar, me encanta uno contra uno y me encanta centrar. Entonces, y lo hago a lo mejor incluso jugando delantero, caigo en banda para buscar el uno contra uno y centrar. Entonces, yo creo que todos tenemos una naturaleza. Y dentro de esa naturaleza, a partir de ahí, tenemos que tratar de enseñarle lo demás, pero partiendo siempre de su potencial, y su potencial es la naturaleza. Porque ese futbolista, por mucho que le incidas tú como entrenador, le inculques una idea, y le incida yo, le incida otro, le incida el que sea, al final siempre va a hacer lo mismo, o siempre va a intentar de hacer lo mismo.
Y entonces yo tengo que aprovecharme de esa situación, no puedo coartarle esa situación. Y bueno, y un poco esa es la manera así muy general que tenemos de trabajar con ellos, ¿no? Me imagino que, bueno, hablamos de trabajo ya totalmente integrado, me imagino que ya lo analítico y todo este trabajo sin balón y demás, pues casi ya ni lo tocan. Lo estuvimos hablando hace poco con un prepa que, bueno, evidentemente el fútbol ha avanzado y se han dado cuenta, yo creo que tarde, creo que con todos los años que se lleva jugando al fútbol, se dieron cuenta tarde de que esa preparación física basada en atletismo no era real, o sea, no se aplicaba al juego que tenemos entre manos. Pero bueno, entendido todo esto, un poco en ese sentido, ¿cómo lo hacen ustedes? Sí, a ver, nosotros tenemos una metodología que bueno, que el coordinador de ella es José Ramón Armas, que bueno, que es la idea del club, ¿no? La idea de Tonono, que siempre no, tenemos un dossier, un pequeño dossier donde ahí se explica pues un poco cuáles son las ideas del club y que quieren que hagamos con los equipos. Y bueno, nosotros nos adaptamos a eso, evidentemente, poniéndolo en nuestro sello, que es lo que te comentaba anteriormente. Y nada, pero por supuesto que al final todo el trabajo es con balón, desde el calentamiento hasta el final. Eh, Eso es, yo creo que ya es fundamental. Al final Las Palmas es un equipo que quiere dominar el juego y bueno, entonces pues lo basa todo en ese tipo de metodología bueno, que te digo que desarrollada por José Ramón y comandada por Tonono y por Suso y compañía. Al final yo creo que es la línea bueno, que estamos siguiendo y que es la correcta y es la adecuada. Muy bien, y un poco la semana, ¿cómo se estructura? Una semana normal, digamos. Nosotros siempre intentamos descansar un día, que suele ser martes o miércoles, tratamos de que sea siempre el miércoles para que los chicos tengan también pues un día fijo para que puedan tener pues una clase particular o cualquier o lo que sea con su familia. Y siempre en la medida de lo posible de lo que lo podemos, ¿no? Porque, pues, bueno, al final, por temas de estructura de campo y demás, pues un día te toca entrenar miércoles o martes o lo que fuese y no puedes siempre hacerlo de esa manera. Entramos o que sea un día libre y siempre intentar también poner un partido amistoso, que es lo que en Las Palmas llamamos liga paralela, jugar con un equipo de categoría superior o de edad superior, en el que bueno puedas suplir esas carencias competitivas que te puedes encontrar en el día a día, en la propia competición. Y bueno, y luego entrenar pues el resto de días, ¿no? 2 entrenamientos más el día del partido y bueno, un poco siempre esa es la dinámica que intentamos llevar en casi todos los equipos y todos de manera similar. Hemos hablado también con uno de los entrenadores, creo que fue con Naranjo, una pregunta que mucha gente por privado me ha, bueno, hecho referencia a ella y me gustaría saber, y ya un poco entrando en la recta final, tu opinión, porque al final siempre hay cositas por ahí que se hablan y es el mundillo del entrenador, ¿no? Un poco cómo valoras tú las relaciones entre los entrenadores y lo que has vivido hasta hoy en día. Yo afortunadamente creo que, bueno, si no me han engañado, creo que me llevo bien con todo el mundo, ¿no? Realmente, incluso con los que he tenido algún problema, pues al final termina llevándote bien, porque yo creo que es la naturaleza, ¿no? que tenemos que tener. Al final, lo que pasa en el fútbol te puede enfadar un momento determinado y se acabó. Al final no tiene sentido no llevarte bien con alguien por un tema de fútbol, ¿no? No tengo ningún entrenador con el que yo crea que me lleve mal, ¿no? Uno me gustará más, me gustará menos, me gustará más su forma de entrenar o de jugar. Yo creo que eso es opinable, ¿no? De cada uno. Pero yo lo distingo eso de lo personal, ¿no? Y después yo creo que yo conozco grandes entrenadores, o sea, entrenadores que no me gustan y con los que los quiero un montón. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y a Pero, veces, y a veces yo creo que se confunde, ¿no? Eso. Se confunde lo profesional con lo personal. Y ahí es donde yo creo que es donde surgen los problemas. no, pero sobre todo preguntábamos un poco en cuanto al gremio, ¿no? ¿Cómo ves un poco al gremio? Si crees que es un gremio Ah, del que se
se pisan unos a otros, se ayudan, o cómo ves un poco tú todo ese tema? Sí, yo creo que nos ayudamos demasiado poco y nos ayudamos muy poco porque creo que es absurdo, pero entendemos que si yo sé algo, si te lo cuento a ti, también lo sabes tú y puedes ser mejor que yo. Y para mí eso es una carencia, porque a ver, si yo creo que yo soy válido, por mucho que yo te cuente a ti cuál es mi manera de entrenar o o de trabajar o de compartir cosas que yo he vivido o que yo conozco, pues al final tú lo seguirás haciendo a tu manera, ¿no? Y te servirá lo que yo te digo y a lo mejor te hará mejor entrenador a ti, pero me parece absurdo porque entonces quiere decir que tú como entrenador no te valoras tanto, ¿no? Entonces, no, yo creo que soy un buen entrenador, creo que me quedan muchas cosas por aprender, pero para mí eso no me limita a la hora de yo exponer cosas, yo qué sé, de formas de entrenar, de ideas que se me ocurren, de manera, no, yo no creo que eso sea algo, y a veces tenemos ese miedo, ¿no? Eso es a la hora del compartir el conocimiento y de protegernos entre nosotros, por eso yo creo que nosotros los entrenadores deberíamos hacer conferencias entre nosotros, reunirnos cada X tiempo y debatir sobre temas y mejorar sobre cosas. Al final yo creo que no lo hacemos. Y cuando lo hemos hecho, porque la federación o la escuela de entrenadores de alguna manera nos ha obligado, vemos que es productivo, vemos que es sano y vemos que nos gusta y vemos que nos ayuda, incluso que nos acerca unos más a los otros. Y bueno, y mientras nos estemos matando entre nosotros, porque yo quiero estar aquí y tú no, y el otro sí, y el otro no, pues mientras estemos de esa manera, al final no nos estamos dando oportunidades a entrenadores nuestros que sigan saliendo hacia adelante, ¿no? Yo sé, que entrena a Las Palmas primer equipo Johnny Oujo o Juan Manuel Rodríguez. Para nosotros tiene que ser un orgullo que un entrenador canario esté ahí, incluso que pueda estar en el primer equipo. Y encima le quiero desear lo mejor, porque si a ese entrenador le va bien, nos va a abrir la puerta a los que estamos detrás. En cambio, si ese entrenador que está en el primer equipo de Las Palmas lo hace mal, pues a lo mejor ya dejan de confiar en nosotros, en los que venimos de detrás. No sé si me entiendes Sí, sí, por sí. dónde quiero ir, ¿no? Entonces, no sé, el caso de Johnny Oak, un entrenador joven que está entrenando en tercera, me encantaría que como le van las cosas bien, pero me encantaría que le fuesen lo mejor posible, porque es un entrenador joven y eso nos abriría la puerta a los demás. ¿Me entiendes? Es decir, oye, pues mira, Johnny lo hizo bien, pues vamos a seguir confiando porque realmente hay entrenadores jóvenes que son válidos. Pues mira, nos salió bien esta prueba, vamos a seguir apostando por ellos, ¿no? Y por eso te digo que yo creo que nos tenemos que arropar más entre nosotros en este tipo de cosas. O cuando un entrenador, Jero Santana, intenta ascender con el Viera a segunda vez, o Chus Trujillo con el Tamaraceite, oye, que les vaya bien, que asciendan de categoría con entrenadores que han sido de aquí, nuestros. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, nos va a abrir la puerta a los demás. Y bueno, no sé, yo pienso de esa manera, ¿no? Yo pienso que yo seré mejor si el gremio también es mejor. Eso Y, está claro. y hablando de entrenadores canarios, ¿algún referente, y no canario también, para José Igner? Pues mira, he tenido buenos entrenadores, la verdad. Entre ellos Jero, que lo tuve en el Telde, o Ángel Luis Camacho en el Estrella, Maxi en el Villa y en el San Pedro, Aníbal, Fran Bordón. Mm, no podría quedarme con uno porque la verdad que tengo muy buenas experiencias ahora mismo estamos con Leo, ¿no? Que es joven y que está iniciándose entrando a regionales y la verdad que es súper contento también y aprendes cosas con él y tiene una personalidad pues súper válida para entrenar y bueno, no sé, Rubén López también lo tuvimos en el Vecin Club un tiempo, o sea que de todo, yo creo bueno, que he tenido suerte de tener buenos entrenadores y gente con la que he podido conectar bien y al final uno también es entrenador, intenta ponerse en el lugar del entrenador y intenta ayudarlo también y bueno, no podría decantarme porque ahí sí que creo que sería injusto y como me llevo muy bien con todos también, no quiero dejarme a Y, nadie atrás. y así a nivel, digamos, nacional o internacional, ¿algún entrenador que te hace más tilín? Mira, mi referente como entrenador es Juan Carlos Osorio, que entrenó a la selección mexicana en el último mundial y ha entrenado a Nacional en Colombia y bueno, y es mi referente
porque entiende el fútbol de la misma manera que lo veo yo, relacionado con lo que te comentaba antes sobre la naturaleza del jugador, sobre la manera de afrontar un partido. Él quizás a veces, como todos los genios, ¿no? Como los Bielsa y compañía, pues todos los genios siempre tienen ese defecto de que los odias y los quieres por eso, ¿no? Y él a veces tiene esa rama de genio, ¿no? Bueno, que a lo mejor es muy obsesivo con algo que no debería serlo tanto, pero es mi referente porque comparto sus ideas al 100% y me gusta mucho cómo entrena, cómo reflexiona sobre los partidos y sobre las cosas y ese es mi máximo referente. Y luego me encanta también Klopp porque sus equipos enamoran, ¿no? De esa verticalidad, esos cambios de ritmo, esa posesión cuando hay que tenerla y esa gestión del juego, ese dominio del juego. No sé, me parece que sus equipos lo hizo en el Dortmund y lo está haciendo en el Liverpool. Ya para mí eso me vale, porque cuando tú lo haces con un equipo te puede coincidir que tengas suerte o que tengas suerte de coincidir con varios elementos, pero cuando haces el mismo trabajo en dos equipos diferentes y en dos grandes equipos, coño, pues este entrenador me genera inquietud, ¿no? Pero bueno, pero el primero de todos, Osorio, sin duda. Bueno, para terminar, me gustaría que me des tu opinión sobre el tema de los futbolistas profesionales que son entrenadores, o mejor dicho, si crees que tienen ventaja los entrenadores que fueron futbolistas profesionales. A ver, yo creo que tienen ventaja, eso es indudable. Eh, y en parte con un poco de razón, porque al final, cuando tú llegas a un vestuario profesional, que sepas más o menos de fútbol es lo menos importante de lo que tiene que tener un entrenador, ¿no? Al final, lo importante en ese tipo de vestuarios es el gestor del grupo. ¿Vale? Entonces, al final un futbolista que ha sido profesional y que ha estado en esas situaciones sabe manejar mejor esos tiempos, ¿no? Porque tiene mucha más experiencia. Y yo creo que esa es la ventaja que tiene con respecto al que no ha sido futbolista profesional, ¿no? O incluso futbolista, porque al final también lo aprende siendo futbolista en otras categorías un poco menores, ¿no? Pero esa es la ventaja que yo creo que tienen, ¿no? Y que es importante. En el fútbol base sí que ya te digo que esto es otra historia y que ahí hay que tener especialistas, da igual que hayan sido profesionales o no, yo creo que ahí la experiencia no te vale tanto, ¿vale? Para trabajar en el fútbol base, porque como tú bien decías antes, no es lo mismo entrenar a un juvenil, a un regional en primera, que entrenar a un alevín, son cosas totalmente diferentes, pero en el fútbol de adultos y en el fútbol profesional sobre todo, sí es verdad bueno, que ellos llevan esa ventaja porque tienen esa experiencia y porque saben manejar mejor esas ciertas cosas. Aún así, vuelvo a repetirte, es un porcentaje menor de lo que creemos, porque al final lo que comentábamos al principio del tema vocacional, del tema de saber manejar otras cosas, de también de entender el juego, porque tú has podido ser muy buen futbolista, pero a lo mejor como entrenador transmitir esos conocimientos que tú tienes, a lo mejor no sabes hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que tienen más opciones los que han tenido esa experiencia y tienen esa vocación, y los que tienen esa vocación y tienen mucho conocimiento. Entonces yo creo que esos son los dos perfiles que encajan. Y si encima ya eres profesional, tienes esa experiencia y tienes muchos conocimientos y muchas virtudes, ya sea Guardiola, ya sea Simeone, entonces evidentemente esos están nacidos para ser entrenadores, ¿no? Entonces, Evidentemente no hay una fórmula exacta, ¿no? Porque hemos podido ver ejemplos de ambos lados, ¿no? Hemos podido ver sí, sí. el más famoso que es el de Mourinho, pero hay otros muchos entrenadores que no fueron futbolistas profesionales. Y también, como el otro día dijo Maxi Barrera, uno de los mejores del mundo en el fútbol fue Maradona y como entrenador, pues digamos que ahí. Y son ejemplos que es verdad, que pueden estar sacados un poco con eso, con detalles y muy puntuales, pero lo cierto es que creo que son dos misiones diferentes, ¿no? Creo que el ser jugador de fútbol no tiene mucho que ver, por no decir nada que ver, porque sí tiene algo que ver, pero no tiene todas las características que lo que es la labor de entrenador, sobre todo cuando hablamos ya de ese fútbol profesional o fútbol de categoría de regional hacia arriba.
Sí, porque al final es eso lo que te estaba comentando. O sea, realmente tú ves a Messi de entrenador y No, Messi es Messi. O sea, realmente no nos lo imaginamos, que después a lo mejor puede ser un... pero pu- tampoco veía a Zidane. A ver si te... Tampoco veía a Zidane. ya, sí, puede ser. Pero Porque bueno, si te paras un momento, sí, 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 tiene sí, un sí. poco ese Pero mismo... en cambio, si vemos a Xavi o vemos a Raúl, O a el del Guardiola en su Madrid, momento. o a Guardiola, o sea, es que vamos a ver, yo por ejemplo, cuando Simeone llegó al Atlético, es que me acuerdo perfectamente porque lo pensé. Cuando Simeone llegó al Atlético de Madrid, digo, va a salir bien. No me expliques por qué, va a salir bien, porque el tío tiene una capacidad de atracción, una capacidad de convencimiento, una capacidad de tal, y luego encima tiene la experiencia como futbolista. Al final es una persona inquieta, quiere mejorar, quiere aprender. Pe- Eso es. pe- pero sí es verdad que esto yo creo que sí que no es, que es indiscutible, y es que el jugador, cuando el entrenador en esas categorías ha sido un gran referente, como que le tiene más respeto y lo escucha con más atención, o no opinas igual. No, no, sí, sí, pero bueno, eso pasa en el fútbol regional. Cuando viene un entrenador que ha jugado y que bueno, que tiene alguna cierta experiencia por lo que sea, siempre lo escuchas más, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la habilidad del que no ha sido futbolista está en el conocimiento, en el que el futbolista sepa, ojo, este tío sabe. No ha sido futbolista, pero cuando un futbolista esto también lo huele, cuando entras por la puerta. Y cuando un futbolista, cuando ve que entra un entrenador, y aunque no haya sido futbolista, diga, este sabe, ya te está ganando el respeto también del futbolista. O sea, por eso te estoy diciendo que no todo se enfoca a la parte de solo a la admiración como jugador, ¿no? Y esto lo decía Rubi, el que entrena ahora el Betis, no lo tuve yo de entrenador porque yo era juvenil, pero él estaba en el Español B. Y yo le escuché muchas veces decir eso, ¿no? Decir, al futbolista te lo ganas con el conocimiento también. Si el futbolista sabe que tú entiendes y que tú el mensaje que le estás dando lo tienes claro, estás convencido y sabes de lo que estás hablando, le demuestras al futbolista que sabes tanto como él y se lo demuestras no porque tú lo pongas como autoridad, sino se lo demuestres sin imponérselo, sino, ojo, este tío está diciendo cosas que tiene razón. Si tú eres capaz de convencer al futbolista por ese lado, da igual que no haya sido futbolista. Y esto es lo que tiene Mourinho, esto es lo que tiene los entrenadores de la escuela alemana, que luego también están las culturas. Tú puedes ser a lo mejor Simeone es un gran entrenador para el Atlético de Madrid, pero a lo mejor en el Barça o en otro equipo, a lo mejor no sería el peor entrenador que pudiese tener. Luego es encajar en el sitio, en el ecosistema, en todo, ¿no? Por ejemplo, o las culturas. Aquí en España, en Italia, somos muy de referentes de este ha sido futbolista, de lo que tú estás comentando. Pero en Alemania y en Inglaterra, ¿por qué triunfan tantos entrenadores que no han sido antes futbolistas? ¿Sabes? En Inglaterra se respeta mucho más lo que es la formación y lo que es las jerarquías y lo que son los puestos de cada uno, ¿no? Sí, los conocimientos en general, Son ¿no? otras culturas. Y mira, y si no, mira la escuela alemana de entrenadores que sale en los últimos años y entrenadores con ideas nuevas, con el Nagelmann, sin ir más lejos, con el Leipzig, antes con el Hoffenheim, o sea, y entrenadores que saben mucho, ¿no? Entonces, y mucho y de otra manera a la que estamos acostumbrados a ver. Entonces, yo creo que también influye todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos una cultura muy de referentes. Los latinos sobre todo, ¿no? De este ha sido futbolista y aunque me cuente un cuento, al final mm, es así, pero bueno, Bueno, yo creo que es interesante el tema. José, está claro que contigo podríamos hacer segunda, tercera y cuarta parte sin ningún tipo de problema, y además, Sí, te lo digo de verdad, sin aburrirnos ni un solo minuto, porque se nos ha pasado volando, no sé cuánto tiempo llevamos ya, porque no lo tengo en cuenta, pero te agradecemos este ratito, este hueco. Como siempre, pues vamos a estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo en estos próximos días y semanas. Ojalá salgamos de esta lo antes posible, que te vaya todo muy bien. Y lo dicho, muchas gracias. Y se me olvidaba, la la pregunta. pregunta, no sé si la tienes o me la envías, como tú prefieras. Venga, te la envío y así luego sin auriculares y más tranquilo lo pienso, ¿vale? Pero te la envío y te la dejo escrita. Hecho. José, pues lo dicho, muchas gracias y que te vaya todo igual de bien o mejor. Igualmente, Odi, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Al final, lo mismo que te decía los entrenadores, pues también estas cosas hacen que nos ayuden a todos, ¿no? Y que lo pasemos bien y que aprendamos los unos de los otros, y aprendamos cosas de Fran, de Naranjo, de Maxi, de Ale, de Aníbal y de todos, ¿no? Así que Pues gracias y un abrazo. gracias, saludos.